Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, el Nuevo Testamento, especialmente con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy queremos mirar esto que le llamamos de esta manera en los títulos de nuestra Biblia, la revuelta de los plateros de Éfeso, desde los versículos 23 al 40. Por aquel entonces se produjo un gran tumulto a raíz del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía en plata pequeños templos de Artemisa y producía para los artesanos muchas ganancias, reunió a estos y a los que tenían oficios semejantes y les dijo: Señores, ustedes saben que de este trabajo proviene nuestra riqueza y ustedes han visto y oído que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, este Pablo ha convencido a una gran cantidad de gente diciendo que no son dioses los que son hechos con las manos, y no solo nosotros corremos el peligro que nuestro oficio caiga en mala reputación, sino también que el templo de nuestra gran diosa Artemisa y venga a ser despojada de toda su grandeza, la que toda Asia y todo el mundo adora. Al oír esto, llenos de ira, gritaban diciendo: grande es Artemisa de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión. Se precipitaron todos juntos hacia el teatro y arrastraron consigo a Gayo y a Aristarco, que eran macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos de Pablo, le mandaron a decir que no se presentara en el teatro. Unos gritaban una cosa y otros otra. Había gran confusión en la asamblea y la mayoría de ellos no sabía por qué motivo se habían reunido. Algunos de la multitud habían aleccionado a Alejandro, pues había sido empujado por los judíos. Entonces Alejandro, levantando la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo. Pero sabiendo que era judío, todos a una sola voz se pusieron a gritar durante casi 2 horas: grande es Artemisa de los Efesios. Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo: Efesios, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana de la gran diosa Artemisa que cayó del cielo? Siendo esto innegable, conviene que se calmen y no hagan nada precipitadamente. Han traído ustedes a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman contra nuestra diosa. Así que, si Demetrio
y los artesanos que están con él tienen alguna queja contra ellos, los tribunales están abiertos y tienen sus procónsules. Presenten allí las acusaciones. Pero si están buscando algo más que esto, se decidirá en una asamblea legal. Porque estamos en peligro de ser acusados de insurrección por lo que ha ocurrido hoy, ya que no existe motivo para justificar este alboroto. Y diciendo esto, se disolvió la asamblea. Queridos amigos, esta es entonces la revuelta que está causando la predicación de Pablo. Tu llama a llevan, como la fuerza de la palabra, la fuerza y la convicción con que Pablo, y él tampoco, aquí todavía, él incluso quiere afrontar, o sea, que por eso se dan cuenta todos los amigos, todos los que le conocían a Pablo, también por su forma de ser, por su forma de predicar. Se nota que Pablo tenía un arrojo, ¿verdad? Y entonces hasta era muy temerario. Entonces no creía. Pero también cuántas cosas ya había sucedido con él, por cuántas cosas había pasado. Después de tener esa experiencia tan profunda con Dios, la experiencia de Dios que lo ha tocado y que lo ha transformado, más todo ese temperamento, esas cualidades que Dios le ha dado, entonces le hace que se arroje verdaderamente. Es como arrojarse a las fauces de los leones, decimos nosotros. Pero menos mal que tiene aquí unos buenos asesores, es decir, personas que le están guiando, que le están ayudando, personas que le indican también a Pablo. Y se nota que Pablo también nos endúa y entonces, queridos amigos, esta sección es muy interesante. Vamos a ir estudiando un poco, añamañamí. Ya son los efectos de una verdadera conversión y los efectos también de la verdadera resurrección de Cristo en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia.
yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente. Porque normalmente, si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse
convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el Mar Muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la
la cruz. En la gloria del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo principalmente hoy queremos subrayar el versículo 23. Por aquel entonces se produjo un gran tumulto a raíz del camino. Un gran tumulto. Upaya de Hawesa, la predicación de Pablo siempre trae sus consecuencias, por una parte. Pero no es ahí la peañonte, sino que también hay otra palabra interesante que es a raíz del camino, es decir, a raíz de estos cristianos o judeo-cristianos o también paganos que se están convirtiendo al cristianismo, se hacen seguidores de Jesucristo. Y entonces, a raíz de esta prédica, a raíz de la presentación de Jesús, se arma todo este tumulto. Nosotros por eso que entendemos después, esta es una carta escrita antes ciertamente, pero en los evangelios, cuando Jesús habla y dice, ustedes piensan que yo he venido a traer paz. No, yo he venido a traer fuego. Y dice, y cómo quisiera ya que esté ardiendo, ¿verdad? Nos dice de esa manera. Bueno, es una expresión para decir que toda prédica, que toda verdad, la verdad pica, en la llaga, y te duele, te pica. Aquí ya hay una revuelta, ya hay un motín. Pero se dan cuenta, esto no es en el sentido teológico, decíamos anteriormente, sino que venían de ya en por una situación monetaria. Otra cuestión es Teina Abela Omongu a este tal Demetrio, que le llama a todos sus compañeros, ellos que hacían estos objetos de plata de la diosa Artemisa, y así entonces se ganaban la vida. Pero ahora, claro, con la prédica de Pablo, todas estas cosas pasan a un segundo plano. A bebé o allí la venta, o allí la economía,
A Pepe Gato ya, o poco ya de bolsillo, no imagina. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La plata o conocer la verdad, la fe, el seguimiento de Jesucristo? Bueno, esta ya es una lección para nosotros. Vayan de Marama ahí. Entonces, ni que la ya calculate y allá en Tejina, Epala o Yapoa, de Metro, Ave, tengan los efesios o este grupo. Y tengo muchas veces, ya intente la culpa, ya mamina, va a pues y mamina, va a esa para comportar y ya. No, esta es una enseñanza después también para nosotros, porque el autor sagrado, en este caso Lucas, si nos cuenta de una manera muy fidedigna, porque él dice, no, nosotros le acompañamos, nosotros nos embarcamos, nosotros, UPB, y ya hay que decir que él estaba en este grupo con Pablo acompañando. Entonces, la fe de aquellas personas, es decir, de los efesios y de los que venían o iban a este santuario, o especialmente también de estos orfebres, alimentada con fuentes antiquísimas, sostenida por el ansia de salvación. El ansia de salvación. Eso es muy innato en el hombre. Porque salvación quiere decir felicidad. Nosotros queremos ser felices. Entre lo que te hago ya realizarse. Incluso el que está robando, el que está, que es un ladrón, etc. Ese también quiere ser feliz. Solamente que está tomando una decisión equivocada para ser feliz, ¿verdad? Entonces quiere ser feliz a través de la corrupción. Quiere ser feliz a través, no sé, de la droga. Quiere ser feliz, piensa que va a ser feliz a través de la caña. Quiere ser feliz a través de acciones que en realidad después, a la larga, nos damos cuenta que nos hacen mal porque no nos lleva a la felicidad. Y también, ¿saben qué? Destruimos a la comunidad. Destruimos, ¿saben qué? La felicidad también de los otros. Fíjense nomás, un esposo, un papá que es borracho, ese destruye toda su familia. Le destruye a todos los hijos. Los hijos después de país, después los hijos se van y imitan la misma cosa, se meten, o sea, destruimos la sociedad. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Últimamente, ya en Dubre lleva muy corrupto, etcétera, etcétera. Después, la familia también van aprendiendo, de tal palo, tal astilla. A ver, por eso, mi nepotismo, ¿verdad? Que nosotros hablamos tanto de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces los nepo baby famosos, que siguen igual, ¿no? Es que cambió mucho después de todo lo que salió por ahí. Oye, seguimos igualito. Entonces era ñembuella ahí, de ese que no quiere trabajar, pesa ante ojón de más yajado ese, ¿verdad? Más bien, sigo la maldad, sigo la llave. Y así vamos, ¿verdad? Y nos cuesta, ¿verdad? Y porque nos debemos favores. Yo te debo favor y listo, ya tú ese, que esto, que aquello. Es una forma de pagarte, entonces le metemos aquí, vos solo mi amigo. Entonces, no nos metemos en la verdad. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo lo que está haciendo es anunciar la verdad. Decir qué es lo esencial y fundamental del resucitado, del cristiano. Mete entonces el dedo en la llaga. Y eso no le gusta a nadie. Vean, dañan a usted. Es como ponerle alcohol ahí en tu herida, de yopía. Entonces, esa pucaya no le gusta. Y vas a hacer cualquier cosa, y más aún, porque ese es el famoso, como decía Monseñor Rolón, ¿verdad? Monseñor Rolón decía, es como ese mono que vos le das una navaja ahí. Es peligroso, me de navaja. Y señor, vaya, pues. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre este capítulo 19. Estamos con este motín, ¿verdad?, de los orfebres de Éfeso. Y decíamos que el segundo problema dentro de esta narración que encontramos en este episodio es el comportamiento interesado de este personaje que se llama Demetrio. Se manifiesta en Demetrio y también en sus compañeros, porque Demetrio es capaz de mover a sus asociados. Él mismo después va a decirles, ¿verdad? Los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo: ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. La ñandeña vendía ginecoame. Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo, ella, a ver, por eso les hablaba de la consecuencia de lo que es el evangelio verdaderamente, de sentirse dentro de una obligación moral, no bajo una obligación impositiva. Impositiva quiere decir que con una pistola así te pongo en la cabeza de ella pona, a la pean de ella poiro en yemose, a la andene de diemo en yemose, a ver la pistola en la cara. Sin embargo, la moral quiere decir que la conversión tiene que ser del corazón. Si nosotros no lo hacemos de corazón, si nosotros no lo hacemos de lo más profundo de la vida, queridos hermanos, entonces quiere decir que bomberuñan de ina el año de conversión. Ya en tu ponaje. Porque todo entonces en nombre guabú del diezmo o me debe monedita a mí. ¿Entiendes? Sabiendo que podrían dar verdaderamente mucho más, porque han recibido mucho más. En el bloque anterior decíamos que es lo equitativo, decíamos, vean con la diezmo, 10%, dicen, vea, le ganó 100 millones o 10 millones, me da la 10%, allá. A mí lo ganaba las 100 millones, dándome, y las 10 millones, lo mejor de 100 mil y 200 mil, y en un mes me de 400 mil, y 100 mil, cada vez que hola, tu pajo, o lo que sea. Entonces, queridos hermanos, se dan cuenta que es obligación moral, porque eso no es una obligación impositiva. Si andamos ahí con una pistola a revisar la de bolsillo, la de banco, la pea que amó a la andereme, sino que esa es una obligación moral. Si vos verdaderamente entendiste, entonces te vas a mover. Aquí Demetrio, ¿qué es lo que está haciendo? Y Demetrio lo que está haciendo es simplemente intereses totalmente diversos. Una preocupación más bien de qué cosa, de su industria. Oye, ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. De esta industria. O sea que hoy purúgina el aspecto religioso para eso. Entonces, ellos que explotan de manera refinada y calculadora los sentimientos de quién, los sentimientos de la sociedad, los sentimientos de la gente. Y así es como nosotros vamos creando. Atención que el hombre es muy sensible y más todavía al aspecto religioso. Yo escucho, queridos hermanos, mirá, les voy a ser muy sincero. Muchos, por ejemplo, se van a esos brujos, se van a ese que le lea las manos. Un viaje sube de me ha tenido 500 mil, de me ha tenido 1 millón. A Pepe hayan de ya, oye, pero de me la me entonces parejina la ñan de ya no me así, ¿verdad? Y como el hombre es tan sensible a sus dificultades, a sus problemas, y eso, no piense que eso es solamente gente sin formación, digamos, de universidad o lo que sea. Quiere decir que todos estamos aplazados en una formación religiosa, desde el rico hasta el pobre, porque normalmente nos dejamos, ¿verdad?, influenciar. Es lo mismo que está haciendo aquí Demetrio con su grupo.
Y entonces es una influencia, ¿verdad? Esta manera de refinada y calculadora de los sentimientos de la persona. Los sentimientos de la persona. Entonces, queridos amigos, uno tiene que hacer catequesis sobre el aspecto, digamos, del diezmo. Pero yo ya les dije, Hechos de los Apóstoles ya no te habla más del diezmo, te habla del 100%. Pero se dan cuenta que nosotros enseguida pensamos en el dinero y sin embargo el diezmo es la ofrenda de tu propia vida, es entregarte totalmente. Por eso hoy en día hablamos, por ejemplo, con las empresas y las empresas te dicen que tienen una responsabilidad social en donde vive. Es decir, que lo que ellos están ofreciendo en el mercado, en lo social, también tenemos la responsabilidad después de retribuir. Es una manera de agradecer a esa sociedad que te permite que vos hagas publicidad a toda la sociedad. No sé si nos entendemos. O sea, cada uno de nosotros está supeditado al contorno y al entorno donde nosotros estamos viviendo. Es decir, la sociedad. Yo como hijo, entonces tengo que ser agradecido con mi papá, por ejemplo, y con mi mamá, ¿verdad? Que ellos, entre comillas, oye, yo caigo para que yo me vaya formando de chiquitito, me cuidaron, me amaron. Pero después yo tengo que ser agradecido. Entonces es ahí donde doy mi diezmo. Pero como el Nuevo Testamento ya no te habla más de diezmo, sino que te habla del 100%. Tu vida, vos mismo, te entregás, estás atento a tus padres, a la necesidad. Vos le devolvés a tu sociedad lo que vos recibiste por medio de ellos. Yo recibí por medio de mis padres la vida, de chiquitito, porque sé la sereyay y vea nacer sereyay y bebé. Naimo, algo a vejineguri. La nacemos cambuy, la se la nacemos garuy, nacemos guaruy, nacemos cacay, nacemos yahuy o lo que sea. Se naimemo ahí hineguri coabe. Entonces, ese 100% de mis padres que se entregaron, ahora yo le tengo que devolver a ellos. No con la platita simplemente. También porque mantener hoy algunos ni se entendían y casi se pueden ir ni visitar ni teléfono no llega. Eso es ser un mal agradecido. Entonces, queridos hermanos, es muy importante aquí lo que nos está diciendo con este motín que está sucediendo y que está levantando este famoso Demetrio. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré
si al fin de cuentas todo es gracia. Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñandeyara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñandeyara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al
Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos aquí hablando un poco de Demetrio y también de los plateros. Esto es lo que encontramos aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 23 al 40. Vamos a mirar con más detención. Es probable que Demetrio, más Demetrio Ginapea, fuese el presidente del gremio de los plateros que hacían los templecillos de Artemisa. Posiblemente en la presidenta, posiblemente en la Canguasuayema, posiblemente en la Umbatea con la gente con a operar o Ñemoibe en donde Pecuera toma esta responsabilidad y yo ya que fue él quien convocó a sus compañeros para exportarles el tiempo que corría, para mostrar su negocio a causa de la predicación del Evangelio. Ahí está. Aquí está el negocio, aquí está lo que nosotros vendemos, pero por otra parte está también la predicación del Evangelio. Son dos fuerzas, hasta podríamos decir antagonistas, aunque no tendría que hacer falta, ¿verdad? Pero cuando nosotros lo vemos de esta manera, cierto que se vuelven antagonistas. Notemos que empieza sin ambages por tocar el móvil que más certeramente había de enfurecer a sus compañeros de oficio. De este oficio obtenemos nuestra riqueza. Y bueno, ayuda. Bueno, si yo quiero que vaya para allá, pota. Coangau, hay pobete Pablo, jamás para lo predicar. Y no es lo nada de eso, dice después, ¿verdad? Sino que después dice, nos está desviando de lo esencial y fundamental. Es decir, que el Evangelio de Cristo les llama a una vida diferente. Y claro, ya no caemos más en esto que ofrecía Demetrio y sus compañeros. Hace un análisis a su manera de la predicación de Pablo y los resultados de ella. Decía de Pablo que no eran dioses los hechos con las manos, y con tal error había extraviado en casi toda Asia, había sido casi en toda Asia, se había extraviado, es decir, van detrás de otros elementos. Se extravió el camino, es importante vea. Amigo, hoy cuánto voy a ir nos extraviamos, muchas veces estamos más preocupados en eso. Y bueno, también de un aspecto social, ¿verdad? Yo recuerdo muchos problemas se suelen hacer, como es la cacupé, como es la vendedor, Moisés a beber ari, a ver doña permitido, yerjana, mo. Y todo así, ¿verdad? Pensado con la policía, pensado con la municipalidad, pero oímos ahí la Yargela, oímos ahí, habemos ya la iglesia. Y bueno, todos somos iglesia, ¿verdad? Aquí lo que tiene que haber es un orden, una disciplina donde todos justamente nos respetemos. Upeando. A ver, un lado defendemos ahí y a mí hago la poriajú, y sí, pero no es tampoco esa la forma, ¿verdad? Ahora, si me decís, ya, puto a la poriajú, ¿es cierto? Yo estoy muy de acuerdo, pero ¿cómo le vamos a ayudar? Con la educación, verdaderamente, con que asuma su responsabilidad. Y para eso tenemos que primero, tocar muchos elementos, un poquitito más arriba, no en un asistencialismo. Tal vez ese asistencialismo va a ser para ese momento, pero ojo, veis ahí varias allí, va a continuar igualito, no cambiamos ahí más. Entonces, eso hay que mover las estructuras, cómo nos organizamos nosotros.
Llegó a pensar en esa inteligencia artificial ya de coñante con la de boga o entero este oñe. Por ejemplo, a Moisés tema hoy, por ejemplo, en los congresos, en los poderes judiciales, incluso en el poder ejecutivo, mía, las inteligencias artificiales en tema hoy ya Moisés. Hañande, ya obedece a la inteligencia artificial. ¿Sabe por qué? Porque la inteligencia artificial no han embotado y moca. La inteligencia artificial es donde enseguida nos eran de la estadística. ¿Qué tenemos que hacer ñaporando la inteligencia artificial? Primero, ordenar bien la economía, que nadie robe más, aquí hay tantos robos, aquí tanto, o mondá, moa, y paiteta ñande de inteligencia artificial, o muy paiteta ñande en orden, porque ñande a ver la ñay contenida es orden. Si por ejemplo allí popeteo y vea inteligencia artificial, ves ahí potama oye, ella como es tan candidata, va a muy ve solo para ordenar la inteligencia artificial. Ayer. Entonces, todos los que van a trabajar a favor o en las cuestiones públicas, en las cuestiones de organización de la sociedad, entonces vamos a contratar a eso, no hace falta ni contratar ayer. La erescoyo mía, inteligencia artificial, peite. Ministro de Economía, inteligencia artificial. Urupaite de la estadística. Boria jubo ñande TV. O urupaite ñande. Boina la hipocanea la mondasea. O urupaite ñande la ten. Y después uno le pregunta, ¿y qué voy a hacer, señor inteligencia artificial, para hacer desaparecer eso? A ver, y ustedes saben que en un sabueite vamos a, por lo menos, vamos a organizar, ¿verdad? Vamos a saber la realidad, ¿verdad? Pues así como estamos con la inteligencia que nosotros estamos teniendo, que es mucho más que artificial, evidentemente, ¿verdad? Pero es una inteligencia que lastimosamente está corroída, está corrompida. Entonces, diga tú, señor de Nain, diga tú, señor de Nain. Apega loico, code metro, cuango, upeala ya posee. Entonces enseguida él reacciona, entonces enseguida él se pone, no pea ni gato y pesa, porque pea hoy Pablo pues, viene y predica, viene y dice, esto tenemos que hacer de esta manera, esto tenemos que organizar de esta manera, porque este es el Dios que se ha entregado por nosotros. Entonces, esta es la inteligencia que tenemos que utilizar ahora, ¿verdad? Nos está diciendo. Así que, queridos amigos interesantes en Agua, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Ya Perú, ya Mindu, ya Ike, ya Jesá, venga tú la ñande ya. Pues esto pues nos llama, siempre la palabra de Dios mirando las actitudes, nos llaman a un cambio verdadero. Queridos amigos, nos vamos así despidiendo por el día de hoy. Y les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.